en el interior de nuestros templos sagrados o insignes calles, ya sea en sus respectivos altares o una hornacina a pie de calle, esperan prestos los Cristos más venerados en Antequera. Iconografías potentes de nuestro Padre y Señor Celestial, aguardando eterno nuestra petición o plegaria, dispuestos siempre a prestar ayuda y auxilio y misericordia. Una luz en nuestras oscuras vidas, un hálito de esperanza que nunca se pierde o una razón por la que seguir luchando frente a la adversidad. Historias de sanaciones imposibles, de amores reconciliados, historias de perdón y prosperidad laboral contra la desesperación o el desahucio. Una extraña fuerza y sentimiento especial que otorgan estos Cristos a toda aquella persona que con su fe les implora. Cristo de los avisos, Cristo de la Verónica, nuestro Señor del mayor dolor y del rescate, o nuestro patrón, el Señor de la salud y de las aguas y ánimas de San Juan. Iconografías y tallas o imágenes distintas para un mismo Señor Padre único. Pero si es así, ¿por qué estas imágenes son más veneradas que otras y se les otorga este adjetivo de milagroso? Este es el misterio oculto en el triunviratum de poder, un poder místico y sobrenatural de los tres Cristos más milagrosos en Antequera. Nuestro Padre Jesús del Rescate, cuya iconografía hace referencia a la sentencia de Jesús, concretamente a la primera estación penitencial, muestra al Jesús cautivo con las manos prendidas. La talla original, que se databa del siglo XVIII, se perdió en un incendio en 1935. Se le desconoce autor y su fecha de realización en el mismo año. La representación del Cristo del Rescate es más conocida fuera de Antequera e inclusive Málaga o Granada, bajo la advocación del Cristo de Medinaceli, cuyo culto fue extendido por la Orden de la Santísima Trinidad a partir de la devoción de dicha orden le dio a una talla que fue rescatada a los musulmanes en 1682 y fue llevada a Madrid con posterioridad. La historia da paso a la leyenda cuando la Orden de los Trinitarios emprende una orden de rescate y pactan la liberación de la talla pagando su peso equivalente en monedas, y la balanza, milagrosamente, solo se equilibró con 30 monedas. Aconteció que el día 30 de abril de 1681, Mamora cayó en manos de Musleh Ismael y su ejército, y la imagen del Nazareno fue también capturada y llevada a Mequínez. La historia refiere que el reducido ejército español, del que eran capellanes los padres franciscanos, no habían podido resistir la presión de los 80.000 soldados musulmanes, por lo que les fue fácil a estos hacerlos prisioneros. La historia testigua asimismo que en Mequínez, y por orden expresa del rey Muley, la imagen fue arrastrada por sus calles en señal de odio contra la religión cristiana, y hasta algunos aseguran que, como si se tratara de carne humana, fue arrojada a los mismos leones. Exactamente en un muladar, la imagen fue vista por el padre de la Orden de la Santísima Trinidad, Fray Pedro de los Ángeles, quien, arriesgando su vida y presentándose ante el mismo rey, solicitó el rescate de la imagen como si se tratara de un ser vivo. Se dice que el rey le permitió al padre trinitario custodiar la imagen, hasta que reuniera el dinero para que su rescate, amenazándole que, de no hacerlo así, lo quemaría a él y a la imagen. El padre general de la orden mandó a los padres Miguel de Jesús, Juan de la Visitación y Martín de la Resurrección que se encargaran de servir de mediadores en la solución del problema, y estos lograron convencer al rey Muley de que tasara el rescate de la imagen pagando su peso en oro. La leyenda activa sus recursos y se asegura que la balanza se equilibró exactamente cuando se acumularon 30 monedas, las mismas que pagó Judas por el Redentor. Una y otra vez efectuada esta operación, el resultado fue siempre idéntico, con lo que el recuerdo del episodio evangélico en el que Cristo mismo apareció valorado en esas 30 monedas resultaba milagroso. La primera advocación
popular con la que consta que fue invocada la imagen del Cristo fue la de Jesús del Rescate. El Cristo del Mayor Dolor es obra del escultor de Fondón, en Almería, Andrés de Carvajal y Campos, que la realizó y donó a la iglesia de San Sebastián en el año 1771. Solo mostró una condición, de que repicasen las campanas a la hora de su muerte. En el siglo XVIII se consolida un modelo escultórico cuyos precedentes se encontraron antaños a partir de la oscura Edad Media. Uno de los Cristos más venerados en todo el ámbito escultórico europeo, la de Jesús recogiendo sus vestiduras tras la flagelación. En la peana del Cristo podemos ver la leyenda en latín, si es dolor sicut dolor meus, que en la traducción del latín y atendiendo a cánticos religiosos muy antiguos, podría decirse como algo de si hay dolor igual al mío, atended todos y mirar si hay dolor como el mío. Se sabe que un joven Andrés de Carvajal llegó a la ciudad granadina ya bien entrado el siglo XVIII para formarse con el maestro escultor y ya anciano Diego de Mora, que ya había entregado una imagen similar a las Madres Carmelitas de Granada. Sin embargo, fue la imagen tallada de su hermano José de Mora la que sirviera de referente a Carvajal 50 años después para crear el Cristo del Mayor Dolor antequerano. Curioso el dato de que dos tallas de un Cristo recogiendo las vestiduras, como fueron el de la Iglesia de la Merced de Jaén del siglo XVII y el de José de Mora, parroquia de Salvador de Granada, desaparecieron en el mismo año, en el 1936. Y es este último en el que, según historiadores, será el punto referencial en el proceso creativo de la talla de Carvajal. Aunque la imagen final resultante de Carvajal, entregada a la colegiata, era tan personal que se convirtió en un modelo a seguir, colocándose a la altura de José de Mora. Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan. Estamos ante otra talla de autor desconocido, que representa al Cristo crucificado y que se estima realización en el siglo XVII, muy probablemente procedente de la escuela sevillana. El origen de la advocación se debe a la rogativa popular por las lluvias y curas o sanaciones imposibles. Desde el año 2004 es patrón de nuestra ciudad y se lo denomina, no en vano, el Señor de Antequera. Según narra el cronista de la parroquia antequerana de San Juan, Gregorio Muñoz Reina, la ciudad se vio afectada por una tremenda sequía en 1668, que comenzaba a causar grandes perjuicios en los campos y provocaba una gran hambruna. En el mes de abril de ese año se acordó que las parroquias de la ciudad y las distintas órdenes de clérigos, bien representados aún hoy día por diversos religiosos y sacerdotes, realizaran rogativas para pedir la lluvia e hicieran noverarios, triduos, actos penitenciales y procesiones desde los distintos templos, pero estos actos no tuvieron el resultado deseado. En la iglesia de San Juan era venerada esta imagen del Cristo de la Salud que contemplamos, talla anónima de Jesús crucificado de comienzos del siglo XVII. Tras celebrarse el noverario a Cristo de la Salud, ya entrado el mes de mayo, tuvo lugar la salida procesional de la imagen, cuyo destino era el emblemático Cerro de la Veracruz, paraje señalado para las estaciones de penitencia de las cofradías locales, y después estaba previsto entrar en la iglesia de los monasterios de Antequera, donde se rezaran cánticos y alabanzas al Señor. Entonces se desató una gran tormenta de rayos y granizo, cayendo agua abundante. La ciudad de Antequera, agradecida por este hecho milagroso, añadió el nombre de Cristo de la Salud el título del Señor de las Aguas, en reconocimiento por su intercesión, y comenzó a celebrar anualmente una novena. Años después, en 1694, la imagen quedaría instalada en la cofradía de la Vía Sacra de San Juan, quien adoptó al Santo Cristo como titular, y posteriormente se unió la Cofradía de Ánimas, añadiéndole al Cristo el título de Ánimas de San Juan. Y finalmente, la especial devoción del pueblo de Antequera a esta hermosa imagen del Cristo se vería culminada con su proclamación como patrón de la ciudad en el año 2004. Esta historia es bueno recordarla 356 años después, para que no se olvide, para que se transmita de hijos a generaciones futuras y para que no se pierda devoción al Cristo de la Salud y de las Aguas.